Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens, top generado por nuestro algoritmo llamado BirdBrain, el cual analiza más de 7.000 proyectos blockchain cada semana y los puntúa de 0 a 100 cada lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo los puntúa? Pues los puntúa en base a mercado, en cuestiones como volumen, precio, en base a lo que se dice de esos proyectos en redes sociales, en distintas redes sociales, y también en base a desarrollo, en cómo van con el desarrollo. Y bueno, con eso formamos distintos tops con esas puntuaciones que podéis revisar en nuestra plataforma en cryptoverse.com, que además está en abierto para todos vosotros. Os animo a que os creéis cuenta y así también podréis participar en nuestros concursos de portfolios virtuales, que por cierto ahora mismo tenemos uno en abierto, uno ya en fase de competición. La fase de inscripción ya acabó, ya no es posible participar, pero sí que hay más de 1.000 usuarios compitiendo ahora mismo. Se está poniendo la cosa muy interesante y además si revisáis las primeras posiciones en nuestra plataforma, pues vais a descubrir proyectos muy interesantes, aunque algún meme se cuela desde luego. Y bueno, pues eso, al final de este vídeo también vamos a analizar las primeras posiciones del concurso. Pues venga, vamos allá. Si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno. Y como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si compartís y si dejáis comentarios, que los comentarios nos ayudan mucho con el algoritmo de YouTube. Y bueno, vamos ya con sentimiento de mercado. Pues aquí estamos viendo la gráfica del precio de Bitcoin en los últimos 30 días. Estamos grabando a 2 de noviembre de 2021. Es decir, resulta que Bitcoin registró en octubre el cierre mensual más alto de su historia, al culminar el mes con $61.309. El último récord en cierres mensuales estaba en marzo de este mismo año, donde cerró Bitcoin con $58.763. El retorno de octubre, que alcanzó el 40%, es el más alto de este año y el mayor desde diciembre de 2020. Cuando la apreciación mensual fue del 47%. Estamos en uno de los meses, acabamos de pasar uno de los meses con mayor crecimiento para Bitcoin. Aquí podemos ver cómo octubre ha cerrado muy bien y empezamos en noviembre, o Moonvember, como lo llaman algunos en Twitter, con la gran expectación, ya que históricamente es un mes muy positivo para Bitcoin y para los mercados en general. Y tenemos a Ethereum, que no se queda atrás. Ethereum alcanzó un nuevo récord histórico con más de $4.400. De hecho, ahora mismo que estoy grabando, creo que está cerca de ATH, si no está en ATH. Está muy cerca de lo que hizo el otro día, el viernes pasado, con $4.442. El nuevo ATH se debe a eso, ¿no? A un aumento casi del 55% en su precio desde finales de septiembre. Y puede ser que venga también, que tenga algo que ver con la reciente actualización de Altair, de la red de Ethereum. Aunque bueno, ya sabéis que Facebook, con su anuncio del metaverso, ha revolucionado bastante el ecosistema. También puede ser por eso. Vamos ya con las noticias de la semana. Empezamos la noticia recordando que para estar al día en todo lo que pasa en cripto, os recomendamos seguir Bain Crypto, nuestro media partner, baincrypto.com/es. Y bueno, Bain Crypto es uno de los principales portales de noticias especializadas en el mundo cripto. Las noticias que comentan y cómo las comentan están muy alineadas con nuestro sentimiento de empresa. Así que nada, si no lo conocíais, aquí la tenéis para seguirlo en su portal, o también animamos a seguir su canal de YouTube. Vamos a empezar ya con las noticias. Bueno, el que no haya escuchado esto es que no vive en este mundo. Facebook cambiará su nombre a Meta en un esfuerzo por incorporarse al metaverso. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el pasado jueves 28 de octubre que la empresa cambia su nombre a Meta, después de presentar hoy la visión de la empresa sobre el metaverso. La empresa como grupo, ojo. La aplicación Facebook se sigue llamando Facebook, pero es que antes toda la empresa de Facebook se llamaba así y aloja distintas killers de apps, ¿no? Nos quedamos con unas declaraciones de Mark que dicen: estamos al comienzo del próximo capítulo para Internet y también es el próximo capítulo para nuestra empresa. La próxima plataforma será aún más inmersiva, una Internet incorporada en la que estás en la experiencia, no solo la estás mirando. A esto lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construimos. Bueno, esperemos que Facebook se haya enterado bien, que Mark se haya enterado bien de lo que trata el metaverso, que el metaverso no es simplemente construir entornos virtuales. El metaverso se trata de interoperabilidad, que creo que lo dijo bastante en su conferencia, y se trata de que nos permitan innovar sin permiso en cualquier sitio, no que sea un mundo virtual cerrado que controla una empresa. Pero bueno, ya veremos cómo va todo esto. Eso sí, todo esto
Esta noticia revoluciona un poco el ecosistema cripto y sobre todo esos proyectos que tienen que ver con el metaverso, ¿no? Esta noticia ha impactado muy positivamente en el precio de diversos tokens como Decentraland, sobre todo en Maná, de Sandbox, Sand, Star Atlas, entre otros, siendo Decentraland el que, como digo, ha registrado mayor crecimiento. Decentraland es un entorno online desarrollado en blockchain que ofrece a sus usuarios la simulación de una realidad virtual. Su token Maná pues se ha disparado un 500% en los días posteriores al anuncio y actualmente cotiza alrededor de los $3, casi duplicando su ATH del anterior mes de abril. En nuestro último criptodebate también hablamos de diversos de estos proyectos, de Decentraland y Star Atlas. De hecho, yo hice un portfolio para nuestro concurso de portfolio poniendo solo los proyectos de los que hablamos en nuestro último debate. Y bueno, está uno de los primeros de 1000 concursantes que hay, ¿eh? No porque sea yo muy bueno, sino simplemente porque todos los que estábamos allí comentamos estos proyectos. Y otra noticia no menos importante es que se cumplen 13 años del white paper de Bitcoin. Sigue sumando años Bitcoin, ¿no? Hace 13 años, el 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, conocido como el white paper de Bitcoin, la criptomoneda que representaría una ruptura al tradicional sistema económico mundial. Nosotros participamos, por cierto, en la lectura del white paper de Bitcoin con muchas personalidades del mundo cripto y os lo dejamos por aquí, por si queréis escuchar el white paper de Bitcoin en español, que es bastante interesante. Por último, decir que Ethereum sigue su roadmap y la actualización Altair se implementa exitosamente en la Bacon Chain de Ethereum. La actualización Altair fue implementada exitosamente, como digo, a las 10:56 del miércoles 27 de octubre, tras completarse la época 74.240, el bloque. La actualización de la red marca otro importante paso hacia Ethereum 2.0, donde el mecanismo de consenso de la red ya sabéis que cambiará de POW a POS. Y bueno, Altair también representa una actualización de preparación para la Bacon Chain y los clientes de la Bacon Chain. El sistema Proof of Stake de Ethereum ha funcionado sin problemas desde la génesis, pero antes de realizar la fusión de alto riesgo, los equipos de clientes quieren pasar por el proceso de una actualización en vivo para probar y preparar sus bases de código y el sistema en vivo. Vamos, que siguen haciendo las cosas con mucho cuidadito porque la pueden liar si cometen algún mínimo error con todo el valor que contiene la red de Ethereum. Vamos ya con los tops de la semana. Como siempre, empezamos con el rendimiento de nuestro algoritmo y bueno, ¿cómo medimos el rendimiento de nuestro algoritmo? Pues simplemente viendo qué tal le fueron al top general, al top 10 de proyectos que eligió el lunes de la semana pasada. Suponemos que invertimos el lunes de la semana pasada y vendemos ayer lunes, ¿no? En una semana, para cambiar los proyectos. Bueno, eso lo hacíamos en nuestra plataforma, en cryptover.com, en la herramienta Performance, que todavía lo podéis visitar, está ahí. Pero Mr. Crypto lo hace de verdad. Mr. Crypto, que es la página web que estoy viendo detrás mía, en mrcrypto.com, tiene una herramienta para invertir en nuestro top 10 todas las semanas automáticamente a través de Binance. Es un automatizador de inversiones. Bueno, si a alguno le interesa, pues ya podéis a través de Mr. Crypto invertir, si os apetece, en nuestro algoritmo, que va bastante bien. Ahora voy a mostraros los números. Aquí tenemos cómo fue la semana pasada. Bueno, el mercado ha estado bastante convulso y cuando sube Bitcoin y tal, pues muchos proyectos bajan. Y más o menos, bueno, se ha mantenido, seguimos en positivo, hemos sacado un 0,82% de beneficio en una semana. En el mundo cripto parece poco, en la bolsa parece mucho para una semana, pero bueno, lo que sí es cierto es que nuestro rendimiento acumulado y bueno, haciendo interés compuesto, seguimos sumando y demás, ¿no? El proyecto de que eligió el algoritmo que más ha ganado ha sido BNB con un 9,27%, seguido de HBAR, que también lo metió ahí recientemente, con un 5,7%, y el que más ha perdido ha sido ADA con un menos 7,87%, seguido de AVAX y de Bitcoin. Viendo la evolución total, pues bueno, si hubiésemos invertido $1.000 en la primera semana de enero de este año, ahora llevaríamos más de $6.000 con un 524,68% de beneficio, que estamos a punto de superar ya el beneficio mayor que ha tenido durante todo este año en mayo de 539,12%. Ahí vamos, como veis, semana a semana subiendo poquito. Vamos a ver si mantenemos esta línea ascendente. Y aquí estamos ya en nuestra plataforma en cryptoverse.com y vamos a ver qué tal el top de esta semana, el top general.
Y bueno, sigue bastante estático en la primera mitad de la tabla. En las primeras 5 posiciones se mantienen exactamente los mismos proyectos: Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB y ICP, que se coloca aquí en el top 5. No sé cómo ha ido escalando poco a poco y se ha colado aquí, se ha afianzado en el top 5. A ver si tienes razón, porque de precio está ahí. AVAX sube 2 posiciones, sigue ahí manteniéndolo el algoritmo pese a la pérdida, parece que confía en AVAX, se coloca al 6, The Graph también sube 2 posiciones, se coloca al 7, Tron vuelve a entrar en la tabla subiendo 4 posiciones, se coloca al 8, aquí hace Cake subiendo 13 posiciones, se coloca en 9, ha estado alguna vez en nuestro top. Pues bueno, vamos a ver si Cake es verdad que está lejos de su ATH, Cake, y siguen haciendo muchas cosas. Y Polkadot no lo saca, se ha quedado el 10º bajando 3 posiciones, a ver si esto de las parachains, etcétera, se nota en el precio. Bueno, aquí podéis seguir viendo el resto de tops que tenemos, ya por categorías como BSC, Gemas, DeFi, 4chan, Desarrollo, Reddit, Twitter y la herramienta Performance. Y ahora vamos a ver el concurso que tenemos en abierto, a ver qué tal va. Y fijaros, como he dicho, este soy yo, Carlos Capitán, voy a ir sexto. Y menos mal, muchos diréis, esto es tongo, ¿no? De 1000 personas y el sexto. Menos mal que hice este portfolio antes y lo puse en vídeo y que no fue mérito mío, sino fue mérito de nuestros contertulios del debate, porque puse simplemente los proyectos de los que se habló en el debate de Crypto Gaming. AXS, Illuvium, Atlas, Plantas vs Undead y Maná. Maná ya sabéis, Maná es por supuesto aquí el que está haciendo que mi portfolio tenga un 91% de beneficio desde el lunes pasado, es decir, desde hace una semana lleva un 91% de beneficio. El que va ganando es Kamei con un 160% de beneficio, seguido muy de cerca por The Garridog y Fanspinner 69. Estos tres están aquí bastante apretaditos entre 150 y 160% de beneficio brutal. Y bueno, este sí que el Fanspiner sí que se ha centrado bastante en metaverso y por eso le va bien, pero el de Garridog, bueno, pues sí que ha metido su Shiba, como es normal, igual que el primero Shiba ha sido, durante los primeros días era lo que dominaba la tabla alta del concurso Shiba, pero bueno, poco a poco van entrando proyectos mejores. Por ejemplo, este tiene DOT, tiene Kusama. Este ha combinado, Garridog ha combinado meme coins con proyectos serios, ¿no? Y aquí, pues bueno, el primero sí que va un poco, bueno, menos a Axie, Ibakir y Swap, el resto sí es un poco meme coins o el Wall Street Games, etcétera. Pero vamos, que le está funcionando. A ver cómo acaba el concurso. Y bueno, podéis ver toda la lista de participantes en nuestra plataforma. Si estáis participando en el concurso tenéis algo más de información, si os vais directamente al apartado Contest. Y bueno, por ejemplo, yo le doy a la lupita y veo cómo voy, cómo van mis beneficios. Por ejemplo, veis, Decentraland tiene un 300% de beneficios desde que empezó el concurso. Solo me está perdiendo uno y un menos 33%. Y aún así, mirad, porque Starala también ha subido un 56%, etcétera, ¿no? Aquí Kamei, pues lo que tendrá es una barbaridad, ¿no? El Kate Coin que será meme coin rollo Shiba, 524%, Shiba 68%, Axie le está yendo bien, Bakery también, igual Street Game con casi un 50%, ¿no? Y bueno, aquí podéis revisar, veis, uno a uno también qué tal van los portfolios de los demás. Pasamos a comunidad. En comunidad recordaros simplemente que si ponéis comentarios en estos vídeos accedéis a el sorteo de $20 en USDT. Vamos a sortear $20 en USDT a los que pongan comentarios en el anterior vídeo de Tops y en los que pongan comentarios en este vídeo de Tops. Recordaros que pueden ser cualquier tipo de comentarios, pero si además sugerís qué proyectos os gustaría que analicemos, mejor que mejor, porque entre los proyectos que pongáis cogeremos uno y lo analizaremos pues dentro de 2 semanas, porque esta semana ya toca analizar Rally, que saldrá el vídeo en unos días y lo tendríais. Vamos a cada 2 semanas, vamos a coger ese proyecto para analizar, vamos a hacer un vídeo cada 2 semanas y también vamos a hacer esos 2 sorteos de los que ponéis comentarios cada 2 semanas. Pero valen los comentarios en los vídeos de top de todas las semanas, ¿vale? Los de la semana pasada podéis poner comentarios, los de esta semana podéis poner comentarios y haremos $20 en USDT de sorteo en cada uno de los 2 vídeos, ¿de acuerdo?
Pues esto es todo, muchas gracias por aguantar hasta aquí, suscribiros, darle a la campanita para no perderos vídeos, darle a me gusta, compartir y poner comentarios, de nuevo os digo, y nos ayudáis un montón con eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!